Ser una persona altamente inteligente no siempre se siente como una ventaja. De hecho, muchas veces se vive como una carga silenciosa que casi nadie ve. Porque mientras desde fuera la inteligencia se asocia al éxito, a la rapidez mental o al talento, por dentro suele venir acompañada de incomodidad, soledad y una sensación constante de no encajar del todo. La psicología lleva años observando este patrón, y hoy quiero hablarte de 7 dificultades muy comunes en personas altamente inteligentes. No para idealizarlas, sino para explicar el precio que muchas pagan sin decirlo en voz alta. La primera dificultad es pensar demasiado. Las personas muy inteligentes rara vez apagan la mente. Analizan conversaciones, revisan decisiones pasadas, anticipan escenarios futuros. Mientras otros descansan, su mente sigue funcionando. Y eso agota, porque cuando lo piensas todo, descansar se vuelve difícil. La sobrecarga mental no es un defecto de carácter, es una consecuencia directa de una mente hiperactiva. La segunda dificultad es sentirse diferente desde muy pronto. Muchas personas inteligentes recuerdan haber sentido, desde pequeñas, que no encajaban del todo, no porque fueran mejores, sino porque pensaban distinto. Les interesaban cosas diferentes, hacían preguntas incómodas, observaban más de lo que hablaban. Y cuando no encajas, aprendes a adaptarte o a aislarte. La tercera dificultad es disfrutar la soledad más de lo socialmente aceptado. Aquí conectamos con algo que ya hemos hablado en otros videos. Muchas personas altamente inteligentes aman estar en casa, no porque odien a la gente, sino porque el silencio les ordena la mente. La soledad no les pesa, les regula. Pero el mundo no siempre entiende esto, y a menudo se les etiqueta como frías, distantes o poco sociales, cuando en realidad solo están cuidando su equilibrio interno. La cuarta dificultad es aburrirse con facilidad. Conversaciones superficiales, rutinas repetitivas, estímulos vacíos. Lo que para muchos es suficiente, para una mente profunda se queda corto. Esto puede generar frustración, impaciencia e incluso una sensación constante de insatisfacción, no porque nada sea suficiente, sino porque necesitan profundidad para sentirse vivos. La quinta dificultad es hipersensibilidad emocional. Aunque no siempre lo parezca, muchas personas inteligentes sienten más de lo que muestran. Perciben matices, intenciones, cambios sutiles en el tono o el comportamiento de los demás. Esto les da una gran capacidad de comprensión, pero también les hace vulnerables, porque sentir más implica cargar más. La sexta dificultad es cuestionarlo todo, incluso a uno mismo. Las personas muy inteligentes no aceptan las cosas sin analizarlas, ni las normas, ni las opiniones, ni siquiera sus propias decisiones. Esto puede llevar a una autoexigencia constante y a una sensación de nunca estar del todo satisfechos con lo que hacen o con quienes son. El pensamiento crítico, llevado al extremo, se convierte en una voz interna difícil de silenciar. Y la séptima dificultad es no sentirse comprendidas, quizá la más dolorosa. Muchas personas inteligentes saben explicar ideas complejas, pero sienten que nadie entiende realmente cómo son por dentro. Se adaptan, simplifican, se callan, y poco a poco aprenden a vivir hacia adentro, no porque quieran esconderse, sino porque ahí encuentran un lugar donde no tienen que traducirse. Ser altamente inteligente no te hace superior, pero tampoco te hace defectuoso. Significa que tu mente funciona con más capas, más profundidad y más intensidad. Y eso tiene ventajas, sí, pero también tiene un precio que no siempre se reconoce. Si te has sentido identificado con alguna de estas dificultades, no es casualidad. No estás solo y no estás roto. A veces, entenderte es el primer paso para dejar de exigirte encajar en un mundo que no siempre está diseñado para mentes profundas.